Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy, mi queridísimo y mi queridísima Cáncer. Recuerda que te quiero muchísimo, que te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Bueno, y si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te voy a colocar una manito arriba y un corazoncito y así sabrás que yo estoy orando por ti. ¿Listo? Quiero que pienses en esa situación que tú estás viviendo ahora en este preciso momento y tus guías espirituales te van a decir ya mismo, hallarás lo perdido, cualquier cosa física, emocional o espiritual, la vas a reencontrar, te vas a reencontrar contigo mismo, contigo misma. Y vas a volver a ser esa persona maravillosa que siempre has sido. Escríbete una palabra de poder, escribe, llega la luz y llega el amor a mi vida. O escribe, hecho está, como tú quieras. ¿Listo? O pues si no lo quieres escribir, bueno, cógelo como un mantra para este día de hoy y piénsalo cada vez que te acuerdes. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para la economía, para mis solteritos y también para el amor, que es tan importante el amor, ¿cierto? Bueno, vamos a comenzar con la economía. Vamos a ver qué nos dicen con respecto a la economía, las cartitas para ustedes en este día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con respecto a la economía, me dicen las cartas en este día de hoy que no pierdas la esperanza, que no pierdas la fe, que ya te olvides del pasado y el futuro. Bueno, sí, hay que pensar un poco en el futuro, pero tampoco de una manera tan obsesiva. Listo, eres una persona que entrega mucho, que está entregando, yo diría, demasiado y no está recibiendo, bueno, uno dice, sí, yo entrego para no recibir, pero mira, hay que entregar con medida, con equilibrio, ¿listo? Ni tampoco, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no la alumbre. Tú eres una persona con una suficiente claridad mental para tomar las mejores decisiones, pero mira, a veces te dejas nublar por los sentimientos, por las emociones, y eso no te conviene a ti absolutamente para nada. También me dicen las cartas que en un futuro más bien cercano te cuides de ciertos altibajos que podrías tener en este aspecto de tu vida y que hagas una provisión, que te amarres un poquito en tus gastos para esos momentos de bajos, bueno, que no vaya a ser mucho como que sentir, listo, que estás como muy apretado, muy apretada en esta situación. ¿Listo? Te vas a atrever a algo nuevo, a algo totalmente diferente. Pero las cartas me dicen que tengas mucho cuidado en qué es lo que te vas a involucrar, que mires bien con muchísimo fundamento, que no pierdas la esperanza, que sigas trabajando y que vas a avanzar definitivamente. Llega la justicia para ustedes en este aspecto. Aquello que tú hayas perdido, que te hayan quitado, que te hayan robado, bueno, la verdad es que viene para ti definitivamente. Ten mucho cuidado con personas que te rodean porque podrían estar buscando aprovecharse de esos buenos tiempos, de esos buenos ingresos que tú puedes estar teniendo en determinado momento y quererte quitar. Entonces, mucho cuidado con lo que firmas y mucho cuidado con lo que te dispones a hacer, ¿ya? Recuerda que eso podría ser algo relacionado también con dinero, no solamente con la economía, sino también con tu estudio y con tu trabajo. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartitas en este día de hoy. Quiero que pienses en esa situación que tú estés viviendo ahora, en este preciso momento. Y las cartitas ya te van a decir algo súper especial en este día de hoy. Hay muchas dudas con respecto a una situación que tú estás teniendo que resolver, pero las cartas me dicen que todo se resuelve a tu favor definitivamente a la larga. Sí existe ese problema, sí existe esa dificultad, pero me dicen las cartas que también tienes que apoyarte en tu cuestión emocional, en tu cuestión mental. En un futuro más bien cercano me dicen las cartas que van a haber personas que van a contender contigo por cierta situación de un negocio o empresa o estudio o de inversiones o de trabajo. Te van a formar mucho, mucho problema y va a ser la oportunidad perfecta para que tú te alejes, para que rompas con ciertas situaciones, con ciertas personas que no te están beneficiando absolutamente para nada y que
que a la larga son más bien tóxicas. Bueno, hay cosas que a veces nosotros pensamos que son negativas y que llegan a nuestra vida, pero que a la larga es lo que nos impulsa para algo nuevo, para algo diferente y que va a ser muchísimo mejor para nosotros. Todo lo que tú hagas, hazlo con amor. Listo, siémbralo con amor. Cualquier cosa, ya sea trabajo, ya sea relaciones de amistad, de familia y especialmente contigo mismo, contigo misma. Listo, hay muchos cambios, sí, que vienen y al principio podrían parecer no tan positivos, pero yo te digo que mira, después de la tormenta viene la calma, definitivamente, y va a ser una oportunidad para que tú renazcas, así como renace el ave fénix de sus cenizas, así va a suceder contigo definitivamente. Viene una época dorada, una época bonita para ti, aunque ahorita no te lo parezca, pero así es definitivamente, mi querido y mi querida Cáncer. Bueno, ahora vamos con la lectura para el amor. Vamos con el amorcito. Vamos a ver qué nos dice el día de hoy nuestros amorcitos de Cáncer. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo, ¿cierto? O no importa si estás en contacto cero con ese personaje. Bueno, mira, hay muchas mentiras en esta relación. Hay un engaño así. Hay un engaño a una persona fiel, muy seguramente tú, que has empeñado absolutamente todo por esta relación. Has sido muy correcta, muy fiel, muy firme. Has entregado absolutamente todo, mucho, mucho. Diría yo que tú has entregado más que esta persona, definitivamente. ¿Listo? Eres una persona que realmente quiere seguir adelante, quiere triunfar con esta persona, pero definitivamente es alguien que no se merece eso que tú tanto has entregado. Definitivamente te ha confundido mucho y te ha mentido tanto que te tiene así como en un limbo este personaje. Entonces me dicen las cartas que en un futuro más bien cercano esto va a ser una pelea, o sea, así de color de hormiga brava y toda esa cuestión. Pero yo te digo que al final tú sales triunfando con respecto a esta relación. Mm, o sea, triunfa sobre la mentira, triunfa sobre la maldad de esa persona, porque la verdad es que la siento como una persona inclusive mala, mala. O sea, como una persona con unas actitudes bastante feas y bastante oscuras contigo. Entonces, por mucho que esa persona te quiera engañar, no va a salir para ti la luz definitivamente. Y luego de esta situación, porque al parecer tú, o sea, has entregado mucho y toda esa cuestión te va a costar un poco de trabajo, pero vas a salir de ahí. Pero después de eso te va a ir muchísimo mejor, te va a ir, o sea, como que se va a quitar de encima tuyo como una nube, como una sombra negra que representa a esa persona, se quita y va a ser todo mejor para ti. Sí, esto da mucha rabia, da mucha ira todo lo que te está sucediendo, pero las cartas me dicen, crea para dominar tus instintos. No te me vayas a dejar tentar a actuaciones agresivas, a reacciones violentas. ¿Listo? No te dejes tentar por eso. Tú dirás, pero es que no puedo. Bueno, entonces dedícate a algún deporte o escribe y desahógate ahí, después rompes y quemas esas cartas que tú hagas con tanta rabia, con tanta ira, o pinta, o grita, o vete al mar, o vete a madre tierra, pero definitivamente lo mejor que te puede suceder es alejarte de esta persona con la que estás en este preciso momento. Esto no va a ser de la noche a la mañana que tú sanes, no, pero definitivamente sí se va a dar, definitivamente sí. No es momento de ofuscación, es momento de paz, de sabiduría y es momento de amor por ti y por lo que tú eres definitivamente. ¿Listo? Me dice el tarot egipcio, mucho cuidado con tomar decisiones aceleradas, no sé, por rabia, por ira, tal vez por venganza, no lo vayas a hacer definitivamente. ¿Listo? Mira, para ti viene algo mejor. Viene algo mejor. Eres una persona con suerte, eres una persona que tiene muchos medios definitivamente y eres una persona que
a mucho pesar de este personaje que te está haciendo esto ahora, económicamente te va a comenzar a ir mucho, mucho mejor. Definitivamente, tú no has logrado lo que has querido con esta persona. Sí, bueno, pero es que es mejor. Es como que el universo te está queriendo quitar de encima algo muy feo, muy negativo con este personaje. Listo, entonces no seas de oídos sordos. En este momento tu fortaleza es tu serenidad. O sea, la serenidad, la calma con la que tú puedas llevar esta situación. No te quiero decir que es que todo el tiempo te reprimas, no, te digo enfrente de esta persona. Ya tendrás tu personas de tu confianza enfrente de las cuales tú puedas llorar, puedas gritar, puedas manifestarte tu rabia, tu desilusión. O sea, todo lo que tú sientas en este momento por el engaño, por el fraude que te está haciendo esta persona. También ten mucho cuidado con tu dinero, ¿no? Que no vayas a salir afectada también en ese aspecto. Mira, la clave de esto, de que tú salgas de esta situación es mirar en tu interior. Tienes una luz, tienes un ángel que te cubre, que te protege y que te puede ayudar en este preciso instante para que tú puedas salir de esta situación en la cual tú estás ahora. Si necesitas buscar ayuda profesional, por favor, hazlo. Listo, tal vez estás enfrentando a una persona narcisista, que tal vez te tiene atrapado, agarrado en sus garras y es posible salir de ahí. ¿Listo? Busca grupos de apoyo en Facebook, en YouTube, en lo que sea. Y también busca ayuda psicológica, por favor. Bueno, si quieres escribir palabra de poder en los comentarios de este video para esta situación que tú estás viviendo, puedes escribir: llega a mi vida la paz, llega a mi vida en la fortaleza y el éxito. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Cáncer, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío un abrazo gigante, mucha luz, mucho amor, mucha fuerza, toda mi fuerza se las envío para que salgan de todas estas situaciones. Bueno, que el Señor me los bendiga y los espero en una próxima oportunidad.